Buenas tardes, somos estudiantes del Politécnico Luis Heriberto Payán. Junto de mi compañera Yeraini estaremos observando acerca de diversos temas. Entre ellos está lo que es una derivada en función, diferencia de derivada y límite. También estaremos hablando acerca de la notación, la linealidad de una derivada. Tomando en cuenta que una derivada en notación es el cambio instantáneo que surge de su valor. Más adelante les estaremos explicando con más detalle acerca de esto. Bueno, seguimos hablando acerca de lo que es la derivada de una función. Podemos ver en este gráfico donde está graficada la derivada de una función, pero hay un punto muy especial, que es que el concepto de derivada de una función matemática se halla íntimamente relacionado con la noción de límite. Es ahí donde decimos que hay una relación entre límite y derivada, ya que al momento de graficar podemos ver la función de los límites y la función de las derivadas. La derivada de una función es la razón de cambio instantáneo con la que varía el valor de dicha función matemática, según se modifica el valor de su variable independiente. Vamos a seguir observando acerca de esto, pero primero vamos a conocer el origen de la derivada de una función. Buenas tardes, mi nombre es Yeraini Chávez, soy el número 4 y voy a continuar abarcando acerca de lo que son las derivadas de funciones. Primeramente, ¿qué es una derivada? En una función límite hacia el cual tiende la razón entre el incremento de la función y el correspondiente a la variable cuando el incremento tiende a cero. Es decir, las derivadas de una función es la razón de cambio instantáneo con la que varía el valor de dicha función. El concepto de derivada es uno de los conceptos básicos del análisis matemáticos. También la derivada tiene diversas aplicaciones, como por ejemplo, en aquellos casos donde es necesario medir la rapidez que produce el cambio de una magnitud o situación. Como podemos ver aquí, el concepto de derivada de una función matemática se halla íntimamente relacionada con la noción de límite. Así, la derivada se entiende como la variación que experimenta la función de forma instantánea, es decir, entre cada dos puntos de su dominio suficientemente próximos entre sí. En pocas palabras, las derivadas de una función son aquellos resultados del límite. Es el resultado de un límite y presenta la pendiente de la recta tangente o la gráfica de la función en un punto. Estas son herramientas fundamentales en todas las ciencias. También existen otras aplicaciones que es en la tasa de variación. Esta es una de las aplicaciones más comunes, más utilizadas por la variación, donde podemos verla más aplicada. También podemos verla aplicada en lo que son ejercicios de física. También está el punto crítico. Esta tiene una cantidad de vastas de aplicaciones. En sí, el punto crítico es aquel punto límite. Pero en este caso, es aquel donde la derivada de una función es cero. También podemos encontrar la determinación de valores mínimos y máximos. Ahí la podemos ver aplicada. También en lo que añade a las actividades existen dos conceptos de tipo geométrico que le dieron origen a lo que son las derivadas de las funciones, que está el problema de la tangente en una curva, que consiste en encontrar las circunferencias tangente a tres circunferencias dadas. También podemos encontrarla en el teorema de extremos máximos y mínimos. La relación entre límite y derivada. El límite y la derivada. El límite, la única relación que existe es que el límite nos muestra gráficamente una curva asíntota
Es decir, que ésta se aproxima a un valor pero nunca llega a tocarlo, como podemos ver aquí en este caso. Se acerca a un valor pero nunca llega a tocarlo. También y de la derivada es que la gráfica nos muestra la recta tangente o la curva en un punto. Bueno, vamos a conocer la relación que existe entre límite y derivada. ¿Por qué se le relacionan a estos dos términos? Tenemos que el límite es la línea real o imaginaria que marca el fin de una superficie, o puede ser de un cuerpo, o la separación que puede existir entre estos dos puntos. Sin embargo, la derivada de una función es la razón de cambio instantáneo con la que varía el valor de dicha función matemática. Ahora bien, ¿por qué se le relaciona a estos dos términos? ¿Qué relación tienen en sí? En realidad, en otras palabras, la derivada es el límite del cociente de los incrementos de la función y la variable independiente, cuando el incremento de la variable tiende a ser cero. O sea, la derivada es la línea recta que puede unir dos puntos independientes, que lo pueden unir entre sí para marcar una sola línea recta. Ahora me voy a continuar hablando acerca de las notaciones de la derivada. La notación de la función es una manera de escribir funciones que aclaran el nombre de la función de las variables independientes y de las variables dependientes. Entre la notación de la derivada podemos encontrar la notación del Lagrange. Esta es una de las notaciones más comunes que se utilizan a la hora de trabajar con lo que son las funciones de una variable. Esta se lee f' de x. Cuando vemos esta variable, la f siempre va a representar la función y la x va a representar lo que es la variable. Como podemos ver aquí, f de x es la variable dependiente. F es el nombre de la función, x es el nombre de la variable independiente y 3x más 2 es la regla de la transformación. Como podemos ver aquí, y es igual a f' de x. Se lee y es dependiente de x o y función de x. Aquí vemos f es igual a y. Esto hace referencia a que la función no siempre puede ser f, sino que puede ser y, puede ser t, entre otras. La letra fuera de paréntesis es el nombre de la función y la letra dentro de paréntesis es la variable independiente. Cuando vemos esta función, no nos referimos a una multiplicación, sino a un símbolo que indica que tenemos una función llamada f que depende de una variable llamada x. Ok. Como vemos, esta notación se le debe al matemático Joseph Lloyd Lagrange, quien realizó varios aportes a lo que es este tipo de notación. Esta notación, sin importar cuántas veces se derive la función, la notación seguirá siendo la misma y nunca cambia. Si en caso de f tenemos una y, entonces y siempre va a representar la función de la derivada. Yo continuaré con lo que es la notación de Leibniz. La notación de Leibniz, para el 1803, los ingleses matemáticos adoptaron algunos puntos establecidos por él. En esta notación es utilizada para indicar que la variable es independiente la variable independiente es x y la variable dependiente es y. Por lo tanto, existen otro tipo de notaciones. En esta variable podemos observar, en esta variable se utiliza que y es igual a f x entre paréntesis. Bueno, voy a continuar hablando sobre lo que son los máximos y los mínimos de una función. Entre los valores que puede tener una función f de x, estos valores pueden ser grandes y pequeños. A los valores grandes se le denomina respectivamente punto máximo y a los pequeños punto mínimo absoluto. Estos valores de la función nos permiten conocer el valor posible que tiene nuestra función.
Como podemos ver aquí en matemáticas, los mínimos y los máximos de una función conocidos colectivamente como extremos de una función son los valores más grandes o más pequeños de una función. Entre métodos para encontrar el máximo o mínimo de una función. Podemos encontrar el método usando la fórmula del vértice y tomando en cuenta el signo de A. Como podemos ver en esta función tiene un máximo relativo en 0,0, como podemos ver aquí, y tiene un mínimo relativo en 2 menos 4. Si es positiva, la función tiene un mínimo, pero si es negativa, esta función tiene un máximo. Vamos a hablar un poco de lo que es la propiedad de la linealidad, que esta propiedad está asociada al concepto de espacio vectorial, conjunto en lo que se definen dos operaciones, puede ser una interna como también una externa. Para comprobar la linealidad de una operación, de una función, no es necesario realizar la comprobación de las propiedades. O sea, para poder comprobar la linealidad que existe en esta operación, no es obligado realizar la comprobación de las propiedades. Las ecuaciones no lineales y las funciones no lineales son de intereses de física y matemáticas. Suelen ser difíciles, pero no imposibles de resolver. Vamos a observar algo aquí. Vamos a observar por qué se le llama una ecuación lineal. Una ecuación lineal o de primer grado es aquella que solamente tiene suma y resta dentro de su operación. Suma y resta de variables elevadas a la primera potencia. Son llamadas lineales porque en su plano cartesiano se puede realizar una recta firme y por esto se le otorga el nombre de ecuación lineal. Luego procedemos con el ejercicio y multiplicamos el 3 por lo que está dentro del paréntesis. No se puede multiplicar por lo que está aquí porque, como podemos ver aquí, está elevado al cuadrado. Entonces decimos, pero sí lo podemos aplicar y sumarlo, multiplicarlo esto con este. Vamos a aplicarlo. F de x es igual 3x al cuadrado menos 5x cuadrado. Y decimos 3 por 6, 18, menos 3 por 5, que es 15. Esta operación puede seguir alargándose, pero de acuerdo a la regla se debe dejar ahí porque esta es la derivada de esta operación. Encontrar la derivada de esta función, que es 2x menos 4. Lo primero que tenemos que hacer es simplificar la fórmula utilizando los términos que nos presentan. Decimos f, abrimos paréntesis, ponemos esto aquí, x más y más h, Entonces es igual, bajamos nuestro 2, abrimos paréntesis y volvemos y colocamos x más h menos 4. Luego entonces vamos a utilizar h, y vamos a simplificar esta fórmula. En este caso vamos a bajar 2 y vamos a hacer lo mismo, vamos a utilizar esta parte aquí, x más y. Entonces vamos a bajar nuestro menos 4 y vamos a usar estas dos partes, a unirla. Y lo que vamos a hacer es, vamos a decir menos 4, 2, x menos 4. Aquí lo que hicimos fue que hicimos una multiplicación, podríamos decir, porque pues 2 por 2x, que es igual a esto, y menos 4. Y seguimos con h. Entonces aquí vamos a... Y aquí vamos entonces a seguir simplificando la fórmula
Pero en esta parte vamos a utilizar nuestros números y vamos a decir 2x más 2h. Ok. Menos 4. Menos 2x. Y vamos a cambiar los símbolos. No vamos a utilizar menos, sino que vamos a poner más. Más 4. H. Entonces aquí vamos a bajar nuestra... vamos a bajar nuestra 2h entre h. ¿Verdad? Y vamos a eliminar las h. Quitamos esta y esta. Y al final, nuestro resultado, ponemos f(x) es igual, nuestro resultado es 2. Entonces que nuestra derivada, ay, se me fue. Esta parte aquí, el resultado viene siendo 2. Bueno, no lo supe muy bien que digamos explicar así, pero en realidad me sé los pasos y sé cómo realizar.